El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Tenemos un gobierno norteamericano de lo más explícito que hemos visto, ¿no? Sí, sexo explícito. Pidiendo relaciones carnales quedaron ya como olvídate. una cosa menor, ¿no? El salvataje viene de la mano de un pedido de reelección de Milei, de un pedido de Lamelas y Besen de no negociar con China, claro. Afuera China. Bueno, una cosa como brutal, ¿no? Sí. En Yo este caso, te anticipo el título de la columna mía. a ver. Braden o Perón. Bueno, un poquito viene por ese lado, pero vamos a hablar de estos temas con alguien que sabe de China precisamente. Yo creo que por ahí muchos de nosotros no sabemos, que es Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China, quien está en línea y le agradecemos. ¿Qué tal, Sabino? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Gracias por la presentación. Saludos ahí a Alejandro y a Julieta. Bien. Gracias. Primero, la primera impresión, ¿no?, del anuncio de este salvataje con todos estos condimentos, ¿no?, que acabamos de denunciar. ¿Cómo lo recibiste? Bueno, primero, lo que creo que es un gran fracaso del plan económico de Milei, ¿no? Con una paradoja. Una persona que es anarcoliberal está siendo salvado por un Estado extranjero, ¿no? O sea que evidentemente las fuerzas del mercado rechazaron el plan de Milei y te tiene que salvar un Estado, ¿no? Está muy y bien. Paradójicamente el instrumento que te salva es el Banco Central, ¿no? Que vos iniciaste la campaña diciendo que lo querías borrar. Sí, él era el topo que quería destruir el Estado desde adentro, es un Estado el que lo está salvando y efectivamente quería cerrar el banco y efectivamente vía banco... Bueno, el Estado argentino lo está logrando, ¿no? Lo está destruyendo. Fíjense qué está pasando, no solo en la relación con Estados Unidos de esta dependencia política, sino que yo siempre hago hincapié que también estamos hacia una dependencia económica con China, porque vos con China tenés una manera de relacionarte positiva, o sea, aumentando las exportaciones, generando transferencia tecnológica, aprovechando el financiamiento de la infraestructura, ¿no? Este financiamiento barato que te propone China, y Milei nos pone en el peor de los mundos, nos pone en una situación donde Argentina está importando más productos de consumo, ni siquiera productos industriales, y estamos exportando menos a China. O sea, bajó las exportaciones a China, o sea que nos lleva hacia el peor de los vínculos con China, un vínculo casi colonial. Por eso yo planteo que hay una doble dependencia, ¿no? Dependencia política enorme con Estados Unidos, votando en soledad en Naciones Unidas, haciendo un salvataje directo. Fíjense lo que pasa con Besen. En estos días vimos que Besen negó la comunicación de un canciller argentino. Acuérdense que salió Huerta a hablar de este financiamiento y en un programa de televisión diciendo que no iba a suceder tal financiamiento, y sale Besen a desmentirlo, y después ya Besen actuando como un ministro de Economía, ¿no? Acá lo que creo que pasó en la última reunión, con cuestiones obviamente insólitas en lo simbólico, ¿no? Donde Trump le regala enmarcado un posteo de X, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es toda la ayuda que te voy a dar, pero bueno, también con un fuerte apoyo político. Y quiero destacar algo: el mecanismo de swap no es dinero, es un asiento contable, ¿no? Porque yo obviamente me interioricé mucho porque nuestro gobierno también se fortaleció lo que era el swap con China. Entonces está el Tesoro utilizando instrumentos para que no pasen por el Congreso norteamericano, porque también, dicho sea de paso, Trump tiene mucho lío interno, ¿no? Con California, con Nueva York, mandando también a intervención militar en algunas cuestiones internas, con lo cual también tiene sus problemas, pero por supuesto ha tenido un apoyo muy fuerte de Milei, incluso rompiendo la tradición de política exterior argentina. Acuérdense cuando Biden era presidente que Milei va a participar de los actos de campaña, el copiar el logo de la Casa Blanca, comprar aviones supersónicos y tanques, todo esto en paralelo a un ajuste brutal a la sociedad argentina. O sea, que estamos hablando de que un plan económico que desfinanció la educación, desfinanció los salarios de los jubilados, desfinanció a los docentes, a la agencia de discapacidad, y está generando un beneficio fiscal con este arancel cero, que en 72 horas 7 grandes grupos económicos obtuvieron los beneficios, ni siquiera los productores, ¿no? Exactamente, y se están quejando algunos, ¿no? Pero es interesante esto que decís, sobre todo por alguna palabra que nosotros a veces mal utilizamos. Se habla mucho, ¿no?, de Milei, socio de Trump. Yo diría que parece más un subordinado, ¿no? Un empleado, diría, ¿no? Casi como un gobernador afín, ¿no? Y la Argentina aparece como un ariete en la guerra comercial de Estados Unidos con China, ¿no? Con China. Creo que esa es la necesidad un poco que está planteando también Trump.
Y es preocupante, yo decía, no es explícito, lo tenemos a Peter Lamela, embajador, ¿no?, de Estados Unidos en Argentina, que pidió a los gobernadores explícitamente que no negocien con China, además de pedir la eliminación del peronismo y de la izquierda, ¿no?, que fue otro textual de aquel momento, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que está pidiendo exactamente lo mismo. Te quiero preguntar, Sabino, digo, para que se entienda, porque todo el tiempo se hace hincapié en China, ¿no?, la relación. ¿Qué tiene China en la Argentina, ¿no? Sabemos que está ligado a sectores de energía, infraestructura, pero ¿podés detallarnos para que la gente sepa, bueno, cuál es nuestra relación con China, más allá de lo comercial? ¿Qué tiene China en la Argentina? Te lo pondría al revés. A ver, dale. ¿Qué tiene Argentina de China? Bueno. ¿No? Porque hay que entender también que acá hay un reordenamiento geopolítico fenomenal, yo te diría de los últimos 10 años. Por eso se está preocupando mucho Estados Unidos, porque en los últimos 10 años toda la región, excepto México, que tiene una complementariedad económica muy fuerte con Estados Unidos, se ha transformado en los últimos 10 años, primer socio comercial de la mayoría de los países de la región, por supuesto de nuestros vecinos, en el caso de Argentina, en nuestro segundo socio comercial, pero además se ha transformado en el principal inversor en obras de infraestructura, en el principal financista, o sea, hay un crecimiento enorme de la presencia china a través también de sus compañías, pero en un esquema propositivo, porque esta es la parte interesante. China, que hoy se transformó en el estado de manufacturas más importantes del mundo, está en una fase de promover la globalización. O sea, este esquema paradójico donde tenés Estados Unidos, que había creado las instituciones después de la posguerra para globalizar el mundo, desacoplándose y armando proteccionismo y armando esquema arancelario, imponiendo sanciones al mundo, y China promoviendo la logística, financiando obras de infraestructura, porque es el estado hoy de bienes manufacturados y quiere vender sus productos al mundo. Pero ¿por qué digo propositivo? Porque está en una fase donde China necesita no solo vender sus productos, sino también comprar productos estratégicos. Acuérdense que China es un país muy grande, donde solo es cultivable el 13% de su territorio. Esto quiere decir que tiene un problema de seguridad alimentaria permanente. Y acá fíjense este capítulo insólito, donde Scott Bessent le dice al gobierno argentino, vuelvan con los aranceles al esquema agropecuario. Es insólito. Entonces, fíjense. Bueno, y esto es parte de la injerencia, ¿no?, de los Estados Unidos en Argentina. Una injerencia obscena, pero además, ¿qué te marca? Que Argentina y Estados Unidos son competitivos, porque nosotros exportamos casi los mismos productos a China que exporta a Estados Unidos. Alimentos, carnes. Entonces, eso también te impone también qué vos querés de Estados Unidos. Y otra cosa bochornosa que marca el nivel colonial de Milei es que ya en este tercer o cuarto encuentro con Trump no le exige por los aranceles en acero y aluminio, que está afectando también los intereses de Argentina. Fíjense cómo tenemos un presidente que no defiende los intereses de Argentina, que está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Cuando Trump le pone aranceles no dice nada, no reclama, incluso Macri, acuérdense, que reclamó y obtuvo la quita del arancel al acero y al aluminio. Entonces, estamos casi ante un agente de Estados Unidos gobernando nuestro gobierno, pero que paradójicamente también ayuda en el peor de los vínculos con China, porque están creciendo las importaciones hacia China y encima no recibimos los beneficios porque no tenemos ni el financiamiento. Acuérdense también que China tiene una carta, porque nosotros en su momento usamos parte de ese swap, que no es menor que el monto del swap que está proponiendo el Tesoro sea parecido al swap que tenemos con China, pero nosotros usamos parte de ese monto para financiar el sector productivo argentino a través de la compra de manufacturas que venía de China, como crédito, que fueron 5.000 millones, que China, pese a las agresiones de Milei, lo prorrogó, ¿no?, en este esquema de paciencia estratégica. Pero bueno, eso ahora se pone en cuestionamiento. Por eso cuando el mercado empieza a ver que la ayuda en realidad que le está dando el Tesoro, ¿no?, que aparte dijo que va a ser después de las elecciones, va a ser parecido, porque si sacás el swap chino es un monto similar, y que además Argentina va a tener que pagar 5.000 millones si China lo exige, y queda en un esquema casi negativo, ¿no?, el arreglo este. Hay que ver los otros instrumentos, ¿no?, porque también está el compra de bonos, este acuerdo, ¿no?, de estabilización que es parecido al que usó en su momento Clinton con México, ¿no?, a diferencia de que México es un socio relevante para Estados Unidos. Esta desproporción también de la ayuda que se anunció te marca el interés político, porque para Estados Unidos, Argentina representa, depende del año, del 25 al 30 lugar en los socios comerciales. Para nosotros representa el cuarto lugar Estados Unidos. O sea,
es totalmente desproporcionada esta ayuda que está ofreciendo, con lo cual marca el carácter político. Queda claro. Estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. Mi compañero Alejandro de Díaz, si te quería hacer una consulta. Bien, justamente a propósito de esto último que decías, y si pasa esto y entra el swap o acuerdo con Estados Unidos, ¿qué posición puede tomar China? Porque, digamos, lo que le van a decir es, bueno, no tenemos más relación. ¿Cómo sigue ese vínculo? Bueno, hasta ahora China, como digo, se benefició. O sea, Milei es una especie de doble agente foráneo. Un agente de Estados Unidos y un agente de China porque le compra más productos y ahora, fíjense esto que pasó, compró 15 barcos, porque yo hablé de los 7 grupos económicos que se beneficiaron, pero el único destino de esa venta fue China, que compró casi el 100%, y en detrimento de Estados Unidos. Fíjense este comunicado que sacó la Asociación de Sojeros de Estados Unidos criticando las políticas de Trump. Dicho sea de paso, es un sector económico que apoya mucho a Trump y que le pide en ese comunicado volver a las relaciones con China, porque China fue muy inteligente. Acuérdense qué pasó. Trump en el esquema arancelario le puso arancel del 20% a la soja. Entonces, si Argentina le pone el 0, por supuesto China, y es lo que pasó, en 72 horas compró todo ese excedente, porque China necesita de nuevo relaciones estables y tener garantizado el tema de los alimentos. Pero quiero responder un poco la pregunta anterior, porque para resaltar los beneficios cuando tenés una relación inteligente con China. Nosotros teníamos financiamiento para ferrocarriles, para represas, para nuestra cuarta central nuclear, para redes de transmisión eléctricas, todas cuestiones determinantes para el desarrollo argentino, que además tenían un esquema muy propositivo en el financiamiento, porque estamos hablando de créditos que se repagaban con la emisión de energía. O sea, China te presta a tasas muy baratas y después vos los repagás con la misma generación de energía. O sea, todas cuestiones que te ayudaban a apalancar los vectores del desarrollo argentino. Y además, para 7 provincias, además de que es nuestro segundo socio comercial, para 7 provincias argentinas es el primer socio comercial, y para las 3 provincias más importantes en términos de exportación, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, es el segundo socio comercial. O sea que es determinante para el desarrollo de los argentinos. Y bueno, yo, si tenemos más tiempo, les hablaría de varios de los sectores que podemos trabajar en este esquema virtuoso que hizo China también con la inversión norteamericana y también de la industria alemana. Acuérdense que China también recibió mucho capital estadounidense, y si es por China, nunca entraría en conflicto con Estados Unidos, porque acá el que lo eligió como rival estratégico es Estados Unidos, no China. Ahora, de hecho, muchas compañías se fueron acá. Sabino, estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. A ver, estoy tratando de sacar una conclusión sobre todo esto último que dijiste, algo así como que tanto Donald Trump como Javier Milei terminan ayudando a China. Y yo creo que, mira, la verdad que en el primer mandato de Trump, acuérdense que empezó esta guerra arancelaria, y el objetivo de fondo, ¿cuál era? Frenar el gran avance tecnológico de China, sobre todo, acuérdense, telecomunicaciones, de la Huawei y la parte de los semiconductores. ¿Qué pasó en ese gobierno? Bueno, fracasó. El déficit comercial fue parecido y el avance, y China se despegó en el esquema tecnológico. Ya hace 3 o 4 años que China presenta más patentes tecnológicos que Estados Unidos. Y además en China se gradúan, después de varias políticas interesantes educativas, 1.400.000 ingenieros, contra 200.000 ingenieros en Estados Unidos. Entonces vos tenés ahí la diferencia y el despegue. En esta fase 2 del gobierno de Trump, yo creo que el objetivo de fondo, encubierto en esta ya arancel interplanetario, es el esquema monetario, porque aún hoy el único, te diría, que militar y el esquema monetario sigue teniendo hegemonía de Estados Unidos. Entonces lo que está en disputa acá es el dólar como moneda de intercambio mundial. Y fíjense cuando asume Trump, que hace expresamente referencia a los BRICS, diciendo voy a atacar a los BRICS porque están poniendo en duda al dólar como moneda internacional. Y acá lo que estamos asistiendo en este segundo esquema de arancel tiene que ver con el declive del dólar, y fíjense lo que está pasando en las propuestas de los BRICS, de usar el BRICS, aparecer el BRICS digital, esta frase que dice Lula en la cumbre de Johannesburgo en 2023, donde incorporan a Argentina a los BRICS, que dice, ¿por qué si mi primer socio comercial es China, uso una tercera moneda que no es de ninguno de nuestros 2 países? Es un esquema de coloniaje, y lo que está en tensión hoy de fondo es el esquema del dólar como moneda de intercambio mundial. Y fíjense lo que está haciendo también China con el yuan digital, con la comunidad del sudeste asiático, incluso con Medio Oriente. Ahí hay un avance fenomenal de otro sistema monetario, y es lo que está el conflicto estratégico de fondo. Por eso aparece el Tesoro
como un elemento central en todo esto, ¿no? Dicho sea de paso, Estados Unidos tiene una deuda enorme con la Fed, y acuérdense que esta deuda insostenible que tiene Estados Unidos se apalanca solo por la emisión sin ningún tipo de base sustentable productiva, ¿no? Porque lo que está en crisis es esto, estamos hablando de un sistema productivo que está ausente en el esquema de los bancos, y hay una financiarización tremenda, que el caso ejemplificador acá es Luis Caputo. Ya es la segunda vez que Luis Caputo nos lleva a esta situación de la economía argentina, con una deuda. ¿Cómo puede ser que baje el resto del país con un tuit de Trump, ¿no? Y después, cuando ven la letra chica, vuelve a subir? O sea, habla del descalabro del plan económico de Milei y la poca sustentabilidad. Por eso, repito, acá lo que vimos es el gran fracaso del plan económico de Milei y el salvataje de un Estado, algo que él aborrecía, ¿no? en su base filosófica, porque se da también esta contradicción. Milei admira a una persona que está en las antípodas de su pensamiento económico. Mientras, con políticas Trump proteccionistas por ahí, ¿no? Con políticas proteccionistas, a diferencia de lo que está haciendo Milei aquí, ¿no? Bueno, Trump pone arancel 100 a los autos BYD eléctricos porque le competían a Tesla. Claro. Acá Milei pone arancel cero, un cupo de arancel cero. Entonces se va a inundar de autos. Y fíjense, por eso digo, cuando hay una política positiva con China o negativa. Una política positiva es lo que está haciendo Brasil. Está llevando el sistema de industria automotriz a poner fábricas en Brasil. Y en Argentina estamos comprando los autos porque le pusimos un cupo arancel cero. Entonces, fíjense, este desfasaje te lleva a la destrucción del sistema industrial. Estamos aumentando en un 80% las compras a través de plataformas electrónicas como Shein o como Temu a China de productos suntuarios, o sea, ni siquiera de bienes manufacturados para apalancar a nuestras pymes. O sea, estamos en el peor de los mundos con este modelo económico que además desfinancia la agencia de discapacidad, desfinancia el desarrollo científico, desfinancia a los docentes, a la educación y a los jubilados. O sea, es tremendo lo que está pasando en este momento, ¿no? Sabino, gracias por el tiempo y por la información que nos proveíste. Muchas gracias y nos reencontramos seguramente en breve. Muchas gracias, a disposición. Cuente conmigo. Hasta luego. Es Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en China. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.